Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 3 de julio del año 2025. Un jueves, señores, con muchas informaciones. El presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández se reunieron para tratar el tema haitiano, entre otros temas más. Además, hubo un incendio en Punta Cana que dejó unas 23 villas vuelta ceniza. Por otra parte, Farideh Raful acude a juicio ante Ángel Contreras y además eh, pudiéramos señalar que el tránsito, señores, sigue de manera caótica y esos son de los temas esenciales que nosotros estaremos tratando en el día de hoy. Miren, yo quiero referirme al tema del transporte, que ha sido uno de los temas más difíciles de tratar a lo largo de la historia de la República Dominicana. Todavía ninguno de los gobernantes que han pasado por aquí han podido ponerse una corona de que de que pudieron controlar el sistema de tránsito. No, nada parecido, señores. Yo hubo una vez en el que albergaba la esperanza de que estábamos cerca de resolver el tema del tránsito y era cuando Harley Herman estaba al frente de la ME, que mantuvo a raya con un corredor especial a las guaguas de la onza, aquello transportista público, y se estaba empezando a educar a la ciudadanía. Pero resulta que todas las medidas que se adoptan y que pueden hasta cierto punto solucionar algún problema en el país, siempre encuentra voces disidentes que lo que hacen es boicotear el sistema. Se entendió porque aquí siempre vivimos en política, las 24 horas vivimos en campaña durante todos los años del mundo, que esa medida le restaba voto y popularidad al expresidente Leonel Fernández. Y entonces empezaron a variarse ese tipo de medidas y se dejó el tránsito en manos de la Policía Nacional. Y ahí se dañó todo, porque hay instituciones, así como hay manos que son divinas, hay otras que hacen daño. Y todo lo que pasa a mano de la Policía Nacional en este país se daña. Porque en primer lugar, no se toman los rangos para dar ejemplo con ellos, sino que es todo lo contrario, se utilizan para avasallar y desordenar todo. Yo le digo esto, señores, porque ustedes ven que cuando una autoridad de la DGC para a cualquier ciudadano por la comisión de una infracción, antes de pedirle las documentaciones y encresparlo, lo primero que le pregunta es si es militar o es policía. Porque si usted es militar o es policía, entonces usted tiene luz verde para subvertir el orden. Y así no puede ser. Y luego que usted le dice que no, entonces empiezan a pedirle las documentaciones para fiscalizarlo. Ustedes ven que está prohibido que los motoristas crucen por túneles y elevados, pero los uniformados pueden cruzar sin problema, aún cuando no estén en labor de emergencia. Y no pasa nada, y no puede ser así. Ahora bien, hay veces que un agente de la policía en una misión especial, cuando la urgencia lo amerite, se mete en un túnel o sube por un elevado en la persecución de un delito, y usted pudiera entender que esa parte es justificada. Y siendo así, uno entiende que debe ser un poco consecuente el agente de la DGC.
pero en condiciones normales no. Y eso ocurre aquí con mucha frecuencia. Miren, cuando se anunció la medida de que se iba a implementar el método de no doblar a la izquierda, que fue antes de ayer, lo primero que se dijo fue que esa medida iba a ser pospuesta para el próximo o para este fin de semana. Así lo entendimos. Bueno, pues uno sale a transitar normal porque se dio una información de que iba a empezar a partir del fin de semana. Pero señores, inmediatamente, aun cuando se anunció que para el fin de semana, la pusieron en vigor la medida. Yo le digo, pues voy transitando toda la Tiradentes en la ruta habitual para doblar en la Fran Félix Miranda, luego un giro a la derecha y el retorno en U para salir a la 27 de febrero, que es como se estila. Y los agentes de tránsito dicen, no, tiene que seguir derecho. Digo, pero aquí no tiene que seguir derecho, pues lógicamente uno obedientemente accede. Dice, doble en la próxima esquina. Yo digo, wow, me encontré extraño en la 27. Pero cuando llego, eso fue para salir de mí. Porque cuando llego a la 27, el de la 27 me dice que tengo que seguir adelante y uno va a parar quién sabe hasta dónde. Aquí se han hecho muchos memes con relación al tránsito de ciudadanos que lo mandan a seguir derecho y cruzan el mar y ya están llegando a Puerto Rico para poder dar el giro a la derecha e irse para la calle que quieren. Entonces, señores, no podemos improvisar tanto. Ok, no todos debemos de ponernos a una y respaldar a las autoridades en este intento de solucionar el problema del transporte. Pero si se van a adoptar ese tipo de medidas, ese personal que va a estar en la calle debe ser retroalimentado y tener una orientación que si un ciudadano que va conduciendo le pregunta, siga derecho y dónde puedo doblar, que le diga, no, mire, usted puede doblar en tal calle y haga el retorno. Pero esos que estaban en la calle, no sé por dónde, dele para allá y hasta donde le digan que usted puede doblar, dele para allá y no me haga tapones. Entonces, así no es. Se le dice al ciudadano, mira, porque como el giro a la derecha está permitido, el que va a tomar la 27 de febrero de por aquí, de la Tiradentes, tiene varias calles de alternativa para salir a la Q-Scout. Pero si usted no lo sabe, entonces usted continúa. O por lo menos un gráfico, una diagramación de cómo usted hacer para llegar a las vías más transcurridas, como lo es la 27 de febrero. Entonces, hay situaciones en donde las autoridades tienen que ponerse en el lugar del ciudadano que va conduciendo para que, trabajando en armonía, se pudiera solucionar las cosas. Pero hay otro elemento más importante y es que aquí no solo hay que educar a los conductores, también hay que educar a los transeúntes. Usted, señores, cuando viajan a otros países, ustedes ven que esa misma intersección de semáforo le indican a los ciudadanos cuándo deben cruzar. Y para caso extremo de aquella persona que son minusválidas y que no tienen la destreza suficiente, cuando van a cruzar en una intersección y se entiende que por la poca locomoción que tiene no le permite cruzar, hay un botón donde usted le deja la mano tendida
y puede proteger a ese minusválido que pone en rojo inmediatamente el semáforo hasta que cruce la persona minusválida. Pero aquí no hay nada de eso. Y cuando usted le dan tránsito de unos segundos con unos semáforos que no están sincronizados, entonces el ciudadano de a pie le interrumpe y usted ve que le dan una mirada que si pudieran matarlo, lo hicieran, cuando en realidad quienes están violando la norma de tránsito son ellos, en calidad de transeúntes que van a pie. Hay muchos ajustes que nosotros tenemos que hacer. El parquéate bien, mire, esto aquí en el Naco, esto es un pandemonio, porque tampoco tenemos focalizado los parqueos ni lugares donde una persona se puede estacionar. Entonces, vamos a adoptar la medida, vamos a aplicar la fuerza, pero vamos a hacerlo, señores, de acuerdo a las circunstancias, de una manera proporcional, que cuando el agente de tránsito intervenga y ponga la fiscalización, se entienda que la persona a la cual se le puso la fiscalización ha incurrido en una violación a la ley y que no sea inverso, que el agente de tránsito sea el que esté violando la norma y que sea el que esté anarquizando el transporte. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de hoy, a las 11 de la mañana, se reunieron el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández para tratar asuntos relativos a la inmigración haitiana y a ese conflicto que está viviendo el vecino país de Haití, que mucha gente entiende que Haití se ha convertido en un problema para la región. Pero de eso yo no estoy tan claro si es así. De lo que sí yo estoy claro es que Haití se ha convertido en un problema para la República Dominicana. Porque en la República Dominicana simplemente tiene que cruzar el río Masacre, que dijo Freddy Prestol Castillo en una de sus obras,
que el masacre se pasa a pies. Pero, ¿a cuáles otros lugares de manera masiva pueden ir los ciudadanos haitianos que están indocumentados? Pues lógicamente a ningún sitio que no sea la República Dominicana. Entonces este es un tema que para nosotros es bastante difícil porque esa mano de obra ilegal, además barata, se constituyen en un caldo de cultivo que le da mucha atracción al sector empresarial, que cuando ven a los nacionales haitianos son igual que los vampiros, porque entienden que le pueden succionar la sangre pagándole unos salarios muy bajos y estafando al Estado sin pagar la seguridad social. Y la verdad es que cuando estos empresarios de la construcción del área agrícola se ven con la oportunidad de poder explotar esa mano de obra, la adición por ella, esa sed es, le digo, que es tan fuerte como la de los vampiros. Uno tiene ministro del gobierno, como el de Agricultura, del INE Ascensión, que no respeta el 80-20. Nosotros tenemos un sector de la construcción que requiere de unas 87,000 manos de obra y 17,000 que piden los bananeros. Esos dos grupos solamente representan 102,000 trabajadores, pero es que nosotros en una ocasión tratamos de hacer un plan de regularización y se inscribieron unos 280,000. ¿Y dónde están? Nosotros tenemos en el país más de 2 millones de haitianos. Entonces, esta política debemos de tomárnosla muy en serio. Y el presidente debe seguir adoptando las medidas pertinentes para la deportación de todas aquellas personas que estén indocumentadas. ¿Y por qué hay que documentar más para que puedan suplir la mano de obra de esos lugares? Si ya nosotros tenemos una cantidad que sobrepasa los niveles de capacidad que tiene el país. Lo que hay es que convocarlo a aquellos que tienen una condición medio regular para integrarlo al proceso productivo en esas labores que son requeridas. Porque lo que sucede es que cuando se le da el otorgamiento de un permiso temporal para trabajar en una área determinada, trasvasan esos límites y se van a otros lugares, para lo cual no fueron contratados. Y el país no puede continuar así. A mí me alegra bastante el hecho de que el expresidente Leonel Fernández se haya reunido con el presidente Luis Abinader y a la salida de su reunión dijera que su partido y él buscarán medidas para aportarle al presidente algunas ideas de cómo se puede manejar el tema de la mano de obra ilegal. Yo sé que para el presidente Luis Abinader, que ha tenido un gesto de humildad bastante grande al visitar de manera personal los principales líderes, es algo muy fructífero. Vamos a ver esta llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Habla Dilio Severino de Gasper. Adelante, Gasper. Dilio Severino. Tiene que bajar el televisor. El tema del tránsito. Si baja el televisor, que se produce un feedback para escucharlo mejor.
me alejo. Sí, ahora me alejo, que no, el control está. Mire, el tránsito, lo que están haciendo son puros disparates. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Estado es recaudar más dinero con el galón de gasolina que se vende. ¿Cómo es posible que en la 27 no se pueda doblar a la izquierda? Pero si usted viene a la feria, sí se puede doblar a la izquierda. Entonces, es un puro disparate lo que están haciendo hace tiempo. Aquí hace falta personas más educadas para el tránsito. El tránsito no se arregla no doblando y sí doblando. ¿Usted sabe cómo se desarrolla el tránsito mejor aquí? Toda la vía de esos sectores que están cercanos a la 27, a la Lincoln, a la Chuchi, poner a toda esa callecita de 2 vías. Usted se mete por donde sea y no está obligatoriamente a bajar para la Kennedy, obligatoriamente por la feria, por la Chuchi, o por la Lincoln, o por la que sé yo cuándo. Por cualquier calle que usted se meta que salga a la Kennedy más rápido, se descongestiona el tránsito inmediatamente. Pero no, mire, esos AME que están poniendo, eso es un doble gasto para el gobierno. Eso no se necesita. Muchas gracias. Ahí está su opinión. Y yo le digo, señores, felicito tanto al presidente Luis Abinader como al expresidente Leonel Fernández por esa reunión que ya él estuvo visitando al expresidente Danilo Medina y trataron diferentes temas. Yo entiendo que para el presidente Luis Abinader, yo entiendo que para el presidente Luis Abinader resulta un poco más sencillo poder sostener una reunión con Leonel Fernández que con Danilo Medina. Bueno, pues ya ellos en una de las elecciones fueron aliados y aunque Leonel Fernández hace su papel en la oposición reclamando y enrostrando lo que considera injusto de este gobierno, ellos siempre han tenido buenas relaciones. En el caso de Danilo Medina, la situación es un poco diferente. Buenas. Buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buena, es de San Pedro de Macorís. Adelante, San Pedro. Me habla el señor Leopoldo Pérez. Adelante, Leopoldo. Yo fui un fiel oyente de usted en todas las campañas que tuvimos cuando el gobierno de Danilo Medina estábamos hastiados de él. Sí. Yo me encuñé aquí trabajaba directamente con Nelson Arroyo. Toda la vida, porque a pesar de yo ser PRDista todo el tiempo, fui fundador del PRM. Mire, mi hermano, y a mí me ignoraron totalmente las autoridades de aquí. Personas que yo nunca en mi vida había visto en un acto del PRM, son los que están ahora en el gobierno. Yo tengo prácticamente enemigos porque hablaban mal de Peña Gómez y eso es lo que están triunfando ahora. Mientras tanto yo estoy comiendo M únicamente. Así que me siento mal por eso, pero fiel a mi partido todo el tiempo. Sí, sí. Gracias por su participación y ese es un elemento que el PRM debe de tomar en consideración, que hubo muchas personas que trabajó para que ese partido llegue al poder y hoy en día lo han ignorado. Y tal y como dice él, así mismo es. Quienes están disfrutando del gobierno fueron aquellos que lo atacaban, pero el PRM es una continuación del PRD y el PRD siempre ha sido así, que maltrata a su gente y a quien favorece es a lo contrario. Yo le decía, señores, que el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández tienen
razón para tener un diálogo mucho más distendido, un diálogo más amistoso. Ya ellos fueron aliados en una ocasión, pero en el caso de Danilo Medina, que ha sido una persona que hasta cierto punto se ha sentido maltratado por los actos de corrupción. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? El doctor Valenzuela, para Carhueva. Adelante. Doctor. Sí. Doctor Valenzuela. Adelante, doctor. Hermano. Bien. No, mirando su programa y su comentario, muy positivo. Gracias, gracias. Ok, hermano. Ok, sí. Entonces, señores, quizás para Danilo Medina, que tiene familiares envueltos en la justicia, así como todo su entorno, no es como la misma vibra que reunirse con Leonel Fernández. Yo no sé si dentro de los temas que trataron, aparte del tema haitiano, también se tocó algo del entorno familiar. Ya el presidente Luis Abinader había pronunciado en una ocasión de que el presidente Danilo Medina era un hombre rencoroso. Entonces, dentro de esos diálogos hay ciertas diferencias. Ya una vez se reunió con Leonel Fernández, con Danilo Medina, ahora con Leonel Fernández, lo que la gente espera es que se reúna con el expresidente Hipólito Mejía. Y las 3 reuniones, señores, yo le diría a ustedes que para el expresidente debe ser un poquito incómoda. Porque una reunión con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, en esta ocasión, que es la persona que lleva la voz cantante en la candidatura de Carolina Mejía, le crea como ciertos niveles de suspicacia a los que son presidenciables dentro del PRM, porque muchos de ellos pudieran pensar que se pudiera estar tocando el tema de un respaldo a Carolina Mejía ahora para las campañas presidenciales. Porque el expresidente Hipólito Mejía todo el tiempo ha fijado la vista en que sea su hija la que vaya como candidata y él se ha salido de ese esquema de la política. Ahora, yo le voy a decir algo. Esos 3 expresidentes de la República, aún con matices diferentes, tienen entre sí unos puntos en común, y es que tienen el liderazgo hasta cierto punto de una facción determinada importante dentro de los partidos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Santiago. Adelante, Santiago. Santiago. Sí, buenas. Sí. ¿Está bien? Sí, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Óigame, yo no estudio política, no estoy haciendo en nada, no creo en nada. Óigame, Abinader es el presidente del país, que se ponga de pantalón, Abinader es una persona buena, ¿sabía? Y no te siento nada, porque no hay nada nunca, pero soy una gente cristiana de Dios. Abinader ponte el pantalón, porque el presidente que tiene que decidir, sabe que hay un consenso, claro que sí, pero él es el que tiene que decidir lo que todos los haitianos contra los nacionalistas. Muchas gracias. Sí, siempre. Es lógico que la última palabra la tiene el presidente Luis Abinader. Ahora, cuando la comunidad internacional ve que un presidente está actuando en consonancia con lo que son los intereses internos de su país, no es lo mismo cuando lo hace a modo personal, y eso hasta cierto punto le quita ciertos niveles de protagonismo en caso de que quisieran algunos de los exmandatarios de querer complacer, vamos a decir, a los gobiernos extranjeros, que ustedes saben que a veces los presidentes se ven compelidos a cumplir una agenda internacional porque le dan ciertos niveles de chantaje. Pero en esta ocasión, todos, Leonel, Danilo Medina, Hipólito y el mismo Luis, han mostrado que los intereses de la patria
están por encima de los intereses partidarios y yo los felicito a todos. Y continúa diciéndole con relación a la reunión que pudiera tener el presidente Luis Abinader con Hipólito Mejía, uno dirá, bueno, pero eso no es problema porque es que son del mismo partido, sí, pero en la política las cosas no son así, porque hay intereses y en este momento el ingeniero Hipólito Mejía representa los intereses de una facción que son los de Carolina. Y aunque uno sabe y conoce la sinceridad con que Hipólito se maneja y sobre todo con el grado de respeto que ha exhibido Luis frente a todos los precandidatos, que estamos plenamente seguros que no va a ser ningún tipo de reunión para apandillarse o parcializarse con una candidatura determinada. Eso en la psiqui de aquellos que tienen las aspiraciones, no crean ustedes que no les queda algo de residuo. Ahora bien, el problema de Haití merece que se le dé un tratamiento especial. Y hay muchas personas que han dicho que esa misión de Kenia ha sido un fracaso en el vecino país de Haití. Y déjenme decirles que quienes así opinan, yo lo comprendo perfectamente. Pero también hay algo que hay que destacar. Y es que a esa misión de Kenia se le ofrecieron unos 600 millones de dólares y además también que iban a ser reforzados con soldados de otros países para que ellos pudieran operar de una manera adecuada. Ustedes saben, señores, cuánto es que le han dado a esa misión. 68 millones de 68 millones de dólares, que es un equivalente casi al 10% de lo que se le prometió. ¿Y cuáles han sido, cuando ustedes se ponen a ver los resultados que ha obtenido esa misión con su llegada a Haití? Bueno, cuando ellos llegaron, las bandas haitianas estaban ocupando el 80% del territorio de la capital haitiana. ¿Y cuánto tienen ahora? El 90%. Entonces ustedes dirán, no, es que la situación se ha agravado. Pero claro que se ha agravado porque se trata de bandas que cobran impuestos allá en ese país, en donde se ha perdido el control total, porque la cantidad de niñas y niños violados es una cifra escandalosa en los últimos tiempos. Y a esos niños menores lo ponen a consumir droga y también lo arman y lo ponen a combatir ahí. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo estaría Haití si esas tropas kenianas no hubiesen estado allá? Porque posiblemente no fuera el 90% que tuvieran de ocupación, fuera el 100% del territorio. Pero la comunidad internacional poco le ha importado eso, porque es que hay muchas armamentaciones allá en Haití. ¿Y quiénes venden esas armas? Bueno, esas armas las venden en los Estados Unidos. ¿Por dónde la pasan? Por territorio dominicano. Porque ellos no tienen esos vuelos directos y cualquiera entenderá y se preguntará, ¿y cómo es que pasa por nuestro territorio? De la misma manera que nosotros encontramos una esposa de un alcalde haitiano que por la frontera iba pasando arma de fuego en el baúl de un vehículo, fue detenida y hasta el momento a la población dominicana no se le ha dado una explicación. ¿Cuál fue el paradero de esa señora? Si hubo un sometimiento, si hubo una sanción. No, nada. Entonces nosotros necesitamos poder afilar un discurso. Mientras vemos al canciller Roberto Álvarez, que últimamente se ha puesto la pila y ha estado dando declaraciones importantes que hasta cierto punto van en consonancia con lo que el presidente
de la República ha estado enarbolando como presidente y ha estado pidiendo en los foros internacionales, pero entonces vemos ministros que dicen que se le está regularizando personas y que tienen también personas ilegales. Hay muchas contradicciones. Mientras nosotros hay una franja que está luchando para que la República Dominicana pueda resolver ese problema migratorio, entonces hay otros propugnando porque se sigan trayendo personas. Y nosotros tenemos que definir bien como país lo que vamos a hacer, porque mientras tanto, si no nos ponemos de acuerdo con lo que debemos de hacer en el país, pudiera ser que cuando baje el lobo, entonces nadie está preparado para defenderlo y el lobo azote con toda la población. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hubo un fuego en Punta Cana y las informaciones son un tanto divergentes, porque hay quienes dicen que fueron unas 23 villas que se quemaron, que de esas antiguas que tenían techos de cana. Una parte importante es que no se ha registrado ninguna baja humana, pero hay otros que sostienen que no fueron 23, sino 12. Pero además también se puede establecer cuál fue la causa que generó este incendio. Pero la verdad es que, independientemente de cuál sea la causa, eso es algo que afecta mucho a lo que es el turismo aquí en el país, sobre todo en esa parte importante de Punta Cana. Por otro lado, señores, Farideh Raful asistió al juicio que se le sigue en contra a Ángel Martínez por una supuesta
difamación. Y la verdad es que uno lamenta que una situación como esta se esté dando y entonces Ángel Martínez entiende que son muchas las gente que quieren hacerle daño. Yo diría que no es que sean mucha la gente que quieren hacerle daño, sino que fueron mucha la gente que él dañó. Porque yo le voy a decir algo, señores, miren, no hay nada más difícil que una persona construir una moral. Un ser humano nace y se desarrolla en una sociedad y puede tener 80 años de edad. Y durante esos 80 años tener una vida ejemplar. ¿Y qué ustedes creen que sucede con eso? Que si esa persona un día comete un delito, un robo, un atraco, una violación o algo que riña con la ley, señores, pues déjenme decirles que el trabajo de 80 años se derrumbó entero por una sola actuación. Y cuando usted es una figura pública, usted tiene hijos, usted tiene familia, y viene otro a dañarle su honra, que usted tenga que darle explicaciones a sus hijos, que usted tenga que darle explicaciones a su padre, a la sociedad y a su esposo, diciendo cosas de usted que son incorrectas, simplemente para llamar la atención, porque ahora en estos tiempos, cuando una persona dice cualquier absurdo y recibe mucho view, entonces cobra por eso. Miren, esa es una situación bastante fuerte cuando una gente se siente difamada. Y esto tiene un alma de doble filo. Y yo digo que lamento este caso. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahora mismo usted puede decir, sí, Ángel Martínez es culpable. Él cometió esas violaciones. Él dijo esto y esto y esto a través de los medios de comunicación y él debe estar preso. Amén. Usted lo dice. Y agarraron a Ángel Martínez. Pero mañana hay otro comunicador que no ha tenido la misma gallardía que Ángel Martínez, ni tampoco la misma falta de decoro de decir cosas destempladas y abiertas de otro, pero que probablemente ha emitido una opinión o ha dicho algo menos nocivo, pero que tiene hasta cierto punto eso roza con la ilegalidad, que simplemente roce y que con un tecnicismo jurídico, mire, magistrado, dijo esto y esto roza con la moralidad mía por esto, tal situación. Entonces ese que tiene un caso menos culposo es sancionado y de repente todo lo que hablamos en los medios de comunicación se pone de moda, que no podemos ni siquiera emitir una opinión acerca de nadie. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se siente? Bien, por la gracia de Dios. Bien y a Adelante. mucho. Esa gracia que tiene poder, sobre todo aquel que hace la danza contra esta polémica, no de habla de Villaconsuelo. Habla correcta, de acuerdo. El tema está muy interesante porque ahora estamos como cuando en la carrera política que ya el presidente, entre comillas, no va a volver más allá del 2028, sino que acaba de pronunciarse la eminente senadora de Puerto Plata, que es una carrera a una aspirante fuera de plazo. Creo que no sé si es que la Junta ya debe ser cerrada, porque si se le da, si los partidos
y también el árbitro para el sistema de partido y el Tribunal Constitucional, y el bendito procurador del Estado, la Constitución del 2010 lo describe así, que hay un procurador electoral. Usted ni siquiera lo conoce, ¿cómo se llamará? Yo no sé si tiene nombre, pero que será ninguno, porque es que no se sabe quién es. Entonces, estamos hablando de los vecinos, que hoy se reúne el expresidente Leonel Antonio Fernández Reina y el presidente actual Luis Rodolfo Abinader Corona, que hay que buscar, que hay que hablar del problema del vecino, o sea, nosotros no tenemos nada nosotros resuelto. Aquí no se quiere aprobar código penal procesal por medio de la precausalidad del aborto. Soy partido de izquierda, que soy un partido de izquierda, que no sé qué hacen en el sistema de política de partidos de este país, sacando presupuestos, hostigar a este pueblo, mas sin embargo ellos quieren aniquilarnos a nosotros, y extinguirnos será como los dinosaurios, porque como quiera que sean las medidas que hay de migración en los hospitales, las vecinas no dejan de parir aquí, porque es que hay demasiadas. Y entonces ellos quieren que sea un derecho a esa violación al derecho de la mujer y al país, al pueblo. Es mentira, el pueblo no lo puede creer eso, porque es mentira de ellos. Porque... Gracias por su participación, que ya el tiempo se nos está agotando, apenas nos quedan 2 minutos. Entonces, señores, le decía que probablemente este caso de Ángel Martínez, ya como comunicador, si tiene un resultado en el cual él sea apresado y obtiene una sentencia firme, ahorita pudiera ser uno que sea menos leve y así sucesivamente, y después nadie podrá hablar por los medios. Buenas. Buenas tardes, señor doctor Carmona. Adelante. Rápido, que el tiempo se me agota ya. Ok. Oye, yo soy un poco escéptico o no muy optimista con... digo yo que soy un poco escéptico o no muy optimista con esos encuentros entre el presidente y los exmandatarios. Porque esos mandatarios, cuando fueron presidentes de la República, no hicieron mucho por detener precisamente la irregularidad y de la migración de ilegales haitianos. Entonces, creo que no se lograrán muchas cosas, porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer, y quizás muchas de las cosas que están ocurriendo ahora son consecuencias de lo que ellos no hicieron. Muchas gracias y buenas tardes, doctor Carmona. Gracias a usted. Con esta llamada nosotros vamos a cerrar y recordar que ciertamente esas personas pasaron por el gobierno y en un momento determinado quizás tuvieron la oportunidad de adoptar cierta medida y no lo hicieron, pero hay que destacar además que la situación por la que está atravesando el vecino país en el día de hoy no es la misma que cuando esa gente gobernaron, porque ahí hubo un magnicidio y aparte del magnicidio también son las bandas que gobiernan. Un minutito le vamos a pedir a la administración para escuchar esta llamada brevísima. Sí, le pido disculpas, que tengo una criatura aquí que se me dio el teléfono y lo colgó. Eso es una falta de respeto, que tiene 7 años y tiene autismo. Pero no es así, parece que el enemigo no quiere que hable, pero no puede con la sangre de Cristo. Gracias. Porque la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder sobre todo aquel que no se le pasa en cuando este pueblo dominicano, bendito de Dios. Porque ahora están hablando de la mera boda, que tuvo hijos, que nadie se lo va a mantener. Amén. En el nombre de Jesús concluimos este espacio que ya no pasamos con 1 minuto. Mañana te pido que vuelva a llamar, porque tus llamadas siempre son para mí muy importantes. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.